A veces, cuando uno mira hacia atrás, a la década de los 70, no puede evitar sentir que era un mundo completamente distinto, casi como un planeta diferente. Las cosas parecían más sencillas, es verdad, pero muchas de las cosas que considerábamos perfectamente normales, inofensivas incluso, hoy nos pondrían los pelos de punta. Es curioso cómo la memoria funciona. No nos damos cuenta de cuánto ha cambiado todo hasta que hacemos una pausa y recordamos. Hoy vamos a abrir ese baúl de los recuerdos para ver algunas de esas cosas que eran el pan de cada día en los 70 y que ahora, simplemente, serían imposibles. Si fuiste niño en aquella época, seguro que tuviste uno de estos. ¿Recuerdas el sonido? Ese clac-clac rítmico e hipnótico de las matracas. Eran adictivas, no podemos negarlo, pero también escondían un pequeño peligro que hoy nos parecería una locura. El juguete era simple. 2 esferas de un acrílico pesado y brillante, unidas por una cuerdecita. El truco era conseguir que chocaran abajo, y luego arriba, en un movimiento constante. Qué sensación de triunfo cuando lo lograbas, ¿verdad? Pero si te equivocabas y una de esas bolas te golpeaba en el nudillo o en el codo, veías las estrellas. Y eso no era lo peor. Lo realmente peligroso era que, con un golpe particularmente fuerte, una de esas esferas podía estallar. Podía romperse en 1000 pedazos, lanzando esquirlas de plástico afilado en todas direcciones. Si tenías la mala suerte de que una te diera en un ojo, bueno, imagínate. No es de extrañar que acabaran prohibiéndolas en los colegios. Y claro, cuando intentaron hacerlas con materiales más blandos y seguros, perdieron toda la gracia. Y así, sin más, se convirtieron en una simple anécdota de nuestra infancia. Y ya que estamos con juguetes que desafiaban la seguridad, ¿quién no recuerda los dardos de césped? O como los llamábamos en el barrio, las jabalinas. Dependiendo de cómo fuera la tarde, eran la máxima diversión, o una fuente de terror en el jardín de casa. Los lanzábamos al aire con una seriedad que asusta, como si fuéramos atletas olímpicos. Las reglas no podían ser más sencillas. Había que lanzar esos proyectiles pesados y metálicos, para que se clavaran dentro de un aro de plástico en el suelo. Había algo extrañamente satisfactorio en escuchar ese tump sordo cuando el dardo acertaba y se hundía en la tierra. Pero seamos honestos, esos dardos eran armas en miniatura. Pesados, con una punta afilada diseñada para clavarse de verdad. Un mal cálculo, una ráfaga de viento, o que tu hermano pequeño decidiera cruzar corriendo en el momento equivocado, podía acabar en una visita a urgencias. Estas historias, que por desgracia ocurrieron, llevaron a que los padres levantaran la voz, y para finales de los 80, el gobierno los retiró del mercado. Si hoy ves algo parecido en una tienda, tendrá una punta de goma redondeada, inofensiva. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Dejando el jardín y entrando en casa, había otro clásico, sobre todo para las niñas de los 70. El hornito mágico. Tener uno era casi un rito de paso. Era como tener tu propia pastelería en miniatura. ¿Cuántas tardes pasamos mezclando esos sobrecitos con agua, creando una masilla extraña y esperando el milagro? Rezábamos para que esa pequeña bombilla hiciera su trabajo y nos diera un bizcochito comestible. El proceso era pura magia, pero la verdadera recompensa era probar tu propia creación. No siempre sabían bien, ¿para qué engañarnos? A veces tenían un regusto a plástico quemado. Pero eso no nos detenía. Volvíamos a intentarlo una y otra vez. El problema era que esos hornitos se calentaban, y mucho. La bombilla que había dentro podía alcanzar temperaturas altísimas, más de 170 grados. Y al meter los deditos para sacar el pastelito, era muy fácil tocarla y llevarse una quemadura de recuerdo. Historias como estas son el corazón de lo que hacemos aquí, en Secretos de nuestra época. Si estos recuerdos te tocan una fibra, considera suscribirte para no perderte ni uno solo. Ahora, preparaos para algo que a las nuevas generaciones les suena a ciencia ficción. En los años 70, los niños podían comprar tabaco. Fumar era algo omnipresente en aquel entonces, y no era raro ver a un chavalín entrar a la tienda de la esquina a por un paquete de ducados para su padre. A veces solo necesitabas una nota escrita a mano por tus padres, una simple autorización en un trozo de papel de cuaderno. Y muchas otras veces, ni siquiera eso. Además, había máquinas expendedoras de cigarrillos por todas partes, en la puerta de los bares, en las estaciones. Lo único que necesitabas era un puñado de monedas y alcanzar la ranura. Hoy, esto ha dado un giro de 180 grados. Las máquinas casi han desaparecido, y te piden el carné de identidad hasta para comprar un mechero. Vender tabaco a un menor es un delito grave. Y hablando de fumar, ¿te imaginas una zona de fumadores, en el patio del instituto? Pues en los 70, era una realidad.
Muchos institutos tenían un rincón habilitado donde los alumnos podían echar un cigarrillo. Si ya tenías 18 años, no había ningún problema, pero aquí también entraban en juego las famosas notas de los padres. Las escuelas permitían fumar a los menores de edad siempre que trajeran un permiso firmado de casa. Para los 80, la percepción social del tabaco ya había empezado a cambiar, y esos ceniceros escolares desaparecieron tan rápido como llegaron. Y antes de todo eso, los anuncios de tabaco estaban en todas partes, sobre todo en la televisión. Había anuncios para cada tipo de persona, desde el vaquero más rudo hasta la mujer más sofisticada. Se presentaba como algo elegante, normal, una parte más de la vida adulta. Sin embargo, la ciencia empezó a hablar. Los estudios que vinculaban el tabaco con enfermedades graves se hicieron cada vez más contundentes, y la presión social creció. En 1971, el gobierno finalmente prohibió la publicidad de cigarrillos en televisión. Durante el resto de la década, su último refugio fueron las vallas publicitarias y las páginas de las revistas. Y si hablamos de humo, ¿quién no recuerda subirse a un avión en los 70? Era lo más normal del mundo que la gente fumara durante el vuelo. De hecho, cada reposabrazos tenía su propio cenicero metálico incorporado, ¿te acuerdas? A veces, al mirar hacia el fondo del avión, veías una ligera neblina azulada flotando en el ambiente. Algunas aerolíneas tenían zona de fumadores y de no fumadores, pero era inútil. El olor a tabaco frío estaba impregnado en la moqueta y en los asientos. Olía a cenicero incluso antes de que nadie hubiera encendido el primer cigarrillo. Hoy, la idea de que alguien encienda un pitillo en un avión es simplemente impensable. Y ya que estamos en el aire, hablemos de los aeropuertos. El cambio más radical ha sido, sin duda, la seguridad. Viajar en avión en los 70 era fácil. Era cómodo. No existían esas colas interminables para pasar el control, y desde luego nadie te pedía que te quitaras los zapatos. Tampoco había que preocuparse por el tamaño de los botes de champú. Las primeras máquinas de rayos X para el equipaje apenas empezaban a instalarse, y no eran la norma. Lo más increíble es que tus familiares, los que venían a despedirte, podían acompañarte hasta la mismísima puerta de embarque. Se quedaban allí, al otro lado del cristal, diciendo adiós con la mano mientras subías al avión. Volar se sentía libre. Claro que esa falta de control tuvo sus consecuencias. La década vio un aumento preocupante de los secuestros aéreos. Pero el cambio definitivo, lo que transformó la forma en que volamos para siempre, llegaría mucho después, con los atentados del 11 de septiembre. Los 70 fueron una época de grandes cambios sociales, y la gente intentaba averiguar cómo debían ser las cosas. En Estados Unidos, se bajó la edad para votar a los 18 años. Y eso llevó a una pregunta lógica para muchos: si ya puedes votar o ir a la guerra por tu país, ¿por qué no puedes tomarte una cerveza? Muchos estados bajaron la edad legal para beber a los 18. Pero esto creó un mosaico de leyes diferentes por todo el país. No fue hasta 1984 que el gobierno federal intervino, presionando a todos los estados para que subieran la edad a 21 años si no querían perder fondos para sus carreteras. Para 1988, la ley era la misma en todo el país. Hay un olor que, si lo viviste, seguro que no has olvidado. El olor de las gasolineras en los años 70. Casi todas vendían gasolina con plomo. Era un aditivo que se usaba desde hacía décadas para que los motores funcionaran mejor, más suaves. El humo que salía de los tubos de escape de aquellos coches tenía un aroma muy particular, dulzón y metálico. Era el olor del plomo en el aire. La propia gasolina olía diferente. Pero, de nuevo, la ciencia demostró que la exposición al plomo causaba gravísimos problemas de salud, y la opinión pública forzó el cambio. Durante un tiempo, las gasolineras ofrecían las dos opciones, con y sin plomo, pero para los 90, la gasolina con plomo era ya una reliquia del pasado. Y el plomo no solo estaba en la gasolina. La pintura con plomo era increíblemente común en esa época. Se usaba para todo: casas, colegios, muebles, incluso los columpios del parque. Era una pintura muy apreciada por su durabilidad y porque los colores se mantenían vivos durante más tiempo. El problema venía cuando se agrietaba y se desconchaba. El polvillo que soltaba era una amenaza invisible, especialmente para los niños. En 1978 se prohibió su uso en viviendas, y poco a poco fue desapareciendo de todas partes. Pero si vives en una casa construida antes de esa fecha, todavía podría haber capas de esa pintura escondidas bajo las nuevas. Había otra sustancia química que estaba por todos lados en los 70, una que nos prometía seguridad: los retardantes de llama. Se rociaban sobre los sofás, las cortinas, e incluso en los pijamas de los niños. La idea era buena,
prevenir incendios y hacer que las cosas ardieran más despacio. Pero se descubrió que esos químicos eran, en realidad, muy peligrosos. Podían ser absorbidos por la piel o inhalados, y se les relacionó con problemas hormonales y otras enfermedades graves. La mayoría de aquellos compuestos químicos ya están prohibidos. Pero si tienes por casa algún mueble heredado de aquella época, es muy posible que todavía contenga esos viejos retardantes. Y hablando de químicos, ¿recuerdas el colorante rojo número 2? Era el responsable de ese rojo intenso y vibrante en muchísimos refrescos, golosinas y postres de la década. Empezaron a salir estudios que lo relacionaban con ciertos riesgos para la salud. Las pruebas no eran del todo concluyentes, pero sembraron la duda y la preocupación en la gente. Fue tal el revuelo que la marca M&Mp, MS, a pesar de que ellos usaban otro colorante rojo diferente, decidió retirar los M&Mp, MS rojos en 1976 solo para no alarmar a sus clientes. Finalmente, el colorante rojo número 2 fue prohibido ese mismo año. Y sí, en 1987, los M&Mp, MS rojos volvieron, para alegría de muchos. Y para terminar, hablemos de la carretera. Lo primero, el cinturón de seguridad. En los 70, usarlo era más una opción personal que una obligación. De hecho, la primera ley que lo hizo obligatorio no llegó hasta mediados de los 80. Poco a poco, el resto de países y estados siguieron el ejemplo, y para los 90, ya era la norma en todas partes. Y si los adultos no usaban cinturón, imagínate los niños. Aunque existían algunas sillas de coche, eran muy rudimentarias y no ofrecían mucha protección. No eran populares y no había leyes que obligaran a usarlas. En los 70, los niños viajaban de cualquier manera. De pie entre los asientos delanteros, tumbados en la bandeja trasera, era una estampa habitual. Con la llegada de las leyes del cinturón, también se empezó a pensar seriamente en la seguridad de los más pequeños, y las sillas de coche se convirtieron en algo obligatorio y mucho más seguro. El último gran cambio en la carretera fue el control de alcoholemia. En los 70, era legal conducir con una tasa de alcohol en sangre que hoy nos parecería una barbaridad. Fueron organizaciones de padres y madres que habían perdido a sus hijos las que lucharon sin descanso para cambiar las leyes. Y lo consiguieron. Las tasas permitidas se redujeron drásticamente y las consecuencias por conducir bebido se volvieron mucho más severas. Los tiempos han cambiado, nos guste o no. Lo que una vez fue normal, hoy es impensable. Pero quienes vivimos los 70 podemos apreciar cómo era todo aquello. Para nosotros, siempre será una década especial, una que nunca, nunca olvidaremos. Si te ha gustado este viaje por el baúl de los recuerdos, te invito a que te suscribas a Secretos de Nuestra Época, para que sigamos descubriendo juntos estas historias. Y ahora, te pregunto a ti, más allá de todo lo que hemos hablado, ¿cuál es esa costumbre o ese objeto que teníais en casa en los 70 y que hoy sería una auténtica locura? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Nos encanta leerte.